Hola mis queridos, aquí estamos de nuevo y el día de hoy voy a contestar una pregunta que se me hizo hace varios días atrás en una conversación que tuve y que en ese momento no ahondé mayormente en una respuesta, porque lo cierto es que a veces es necesario meditar un poquito en la pregunta. Esta pregunta tenía relación de cómo predicar el Evangelio. Y lo cierto que es una pregunta muy interesante, pero después de meditar mucho en esto, tengo que hacer ver que no todo el mundo, o sea, cuando digo eso es, no todo cristiano tiene que predicar el Evangelio como específicamente lo hacían los discípulos. Y tal vez les llame mucho la atención esta postura o esta visión, pero es necesario que se entienda que si la iglesia es un cuerpo, no todos hacen lo mismo. Y esto se sustenta por completo en la palabra. No todos tienen la capacidad de predicar el Evangelio a personas que rechazan a Dios o que no conocen a Dios. Y lamentablemente Satanás ha hecho una obra tan maravillosa dentro de las congregaciones que nos hacen creer que todos tienen que hacer exactamente el mismo trabajo. Y eso no es así. Y es por esa razón que hay algunos que tienen que dedicarse al sustento, otros se tienen que dedicar a la enseñanza, otros se tienen que dedicar al orden, a la limpieza, a la prédica, pero previo a hacer cualquier obra, si las personas realmente son parte de la iglesia, van a estar primeramente consagrados a estar en comunión con Dios. Una vez que eso esté, van a estar en comunión o en un mismo espíritu con el resto de los que están a su lado y que son parte de la iglesia. Y aquí estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de congregaciones, estoy hablando de iglesia. Y una vez que estén en un mismo espíritu, los que son más nuevos no pueden llegar y ponerse a hacer lo que quieran, sino que deben ser dirigidos para primeramente ser corregidos en todas esas doctrinas falsas y corruptas que traen del mundo, para convertirse en el discípulo perfecto. Y en la medida que va a ir creciendo ese discípulo, se le dan labores para que vaya creciendo en el espíritu y para que finalmente, si es que efectivamente tiene esas dotes necesarias y que son dadas por el propio Espíritu Santo, predicará el Evangelio cuando esté preparado para hacerlo. Lamentablemente el día de hoy nos encontramos con que las personas quieren comerse un cordero completo cuando no son capaces de tomar leche o papilla. Mis queridos,
predicar el Evangelio no es una labor simple, no es una labor que cualquiera lo puede hacer, porque primero debe estar completamente capacitado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo y por el conocimiento de la palabra. Y es por esa misma razón que el día de hoy nos encontramos con muchos que tienen mucha instrucción de la palabra, pero no tienen espíritu. Y por tal, utilizan la palabra de Dios para corromper a ese bebé espiritual que podría crecer en el espíritu y que finalmente es una tierra que en vez de haber sido abonada, trabajada y realmente aireada, es una tierra desértica donde la semilla que se siembra perece. O una que está llena de espinos y termina ahogándose. Mis queridos, llegar a predicar el Evangelio requiere de un trabajo previo que debe ser dirigido por el Espíritu Santo y que debe estar completamente alineado con el carácter de Cristo. Y para eso, si usted no tiene la capacidad mínima de estar conectado con el Espíritu en forma permanente, tal cual lo decía y lo dice el Señor, orad sin cesar. El problema es que hoy se piensa que orar es ponerse de rodillas y pedirle a Dios lo que uno necesita. Y eso lamentablemente no es orar. Orar tiene un sentido mucho más poderoso y tiene un sentido mucho más necesario para que el hombre carnal sea sometido por el Espíritu. Así que, mis queridos, cuando alguien tenga esa pregunta, ¿cómo he de predicar el Evangelio? Primero, debe aprender a ser un siervo fiel. Y sólo así el Espíritu lo va a guiar para hacer la obra en el momento necesario, porque debemos recordar siempre que es Dios el que trae ovejas a su iglesia. No es el hombre, es Dios. Y por tal, solamente el que está en el Espíritu y está completamente sometido a la voluntad de Él, va a estar en condiciones de hacer la obra de predicar el Evangelio correctamente para efectivamente amonestar al pecador y traer miembros a la iglesia. Pero también ese que predica tiene la labor más peligrosa, porque todo aquel que no lo quiera escuchar va a estar listo para atacarlo, y este que predique va a tener que estar completamente preparado para soportar tal violencia. Y es por esta razón, y no otra,
que Cristo preparó a varones para la prédica del Evangelio, protegiendo a la mujer de las agresiones que pudiera recibir al hacer la obra de la prédica correcta de este Evangelio, que es solamente para llamar a salvación a quien está perdido. Que Dios les dé la sabiduría necesaria para comprender que cada uno tiene una labor específica en el cuerpo de Cristo y no todos deben hacer la misma labor, pero todos son necesarios para que el cuerpo funcione correctamente.